Ahora sí estás asustado, papi. Por fin ya estamos en el mes de octubre, así que a partir de hoy hasta el 2 de noviembre habemos setup halloweenesco en el canal, empezando por la icónica calabaza tenebrosa, la jabonera de Darth Vader, el cara de papa que le dio un derrame severo, encima de la placa de los 100.000 la telaraña del Spider-Verse confirmado, por acá el portal al sendero de las brujas, luego para que no nos chupe la bruja tenemos al caballero de la noche, las icónicas calabazas del inframundo, el sombrero mágico de Mickey Mouse, el cráneo del T-800 de Terminator, una taza de Tommy Pickles de Rugrats que se parece a Babyface de Toy Story, por acá unas papas y un chocolate que esos no corresponden al setup, las tiras LED en color naranja halloweenesco y mismo caso con el micrófono, y por último a quien muchos desgraciados de ustedes lo llaman el killer del futuro. Oye, no necesitas ofender así. Han salido a la luz como 1 millón de noticias sobre Agatha All Along, empezando con que su primer episodio generó 9.3 millones de visualizaciones en sus primeros 7 días en Disney Plus, lo cual para una serie de Marvel es todo un éxito ya que está por encima de los números que generó WandaVision el día de su estreno, y solamente por debajo de los 11 millones que generó Loki. Y sí, sé que los haters dirán que los 9 millones de Agatha están muy lejos de los 14 que generó Ahsoka, pero en el caso de Agatha no olvidemos que es un personaje secundario, serie la cual ha sido muy criticada con que si es innecesaria y que nadie la pidió, a diferencia de Ahsoka, que es un personaje muy querido desde la serie animada Clone Wars y los live action de Mandalorian y el libro de Boba Fett. Y ojo, como los haters siempre buscan hasta el más mínimo pretexto para tirar mierda, y el de que iba a ser un fracaso en cuanto a visualizaciones ya no les funcionó. Sé que ahora muchos dirán que conforme vayan saliendo capítulos irá perdiendo números debido a que serán aburridos e inclusivos. De hecho, tras el estreno del tercer capítulo, en cuanto a crítica profesional subió de un 80 a un 83% de aceptación, y en cuanto al público general subió de un 80 a un 82%. Así que, ¿en dónde están? ¿En dónde están los neandertales que la iban a boicotear? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Luego uno de los medios más confiables de Estados Unidos asegura que Agatha All Along es la serie live action menos costosa de todo Marvel Studios, quitándole su lugar a Echo, que tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, lo cual deja en claro que el CEO de Disney, Bob Iger, ya llegó a poner orden, primero contratando expertos en televisión para crear las series de sus franquicias y ahora limitando la cuestión de los presupuestos como lo prometió desde su regreso. Pero tranquilos, esto no quiere decir que la serie visualmente estará pedorra, ya que para las locaciones apostaron más por los efectos prácticos que por usar pantallas verdes por todos lados, pero al menos en los trailers ya vimos que los efectos visuales de las escenas con magia se ven impecables, sino lo único que hizo Bob Iger fue dar el presupuesto necesario, o sea, ni más ni menos, para que así los productores dejaran de despilfarrar dinero cual Junior, que acaba de heredar la empresa de su papi y la llevó a la bancarrota en menos de una semana. De hecho, Marvel recién lanzó un detrás de cámaras donde vemos un mejor vistazo a los efectos prácticos de las brujas envenenadas por el vino. Ay, no mames, qué oso polar, güey. Luego, en cuanto a más detalles interesantes que nos dejó el capítulo 3, Lilia Calderú menciona que la letra de la balada de las brujas son las instrucciones para llegar al final del sendero, letra la cual curiosamente están siendo los títulos de cada episodio hasta el momento. Así que si analizamos estrofa por estrofa de esta canción, empezamos con buscas el sendero tras el bien y el mal, la cual podría referirse a los dos bandos que existen en el mundo de la brujería, o sea que si la luz y la oscuridad, la magia blanca y la magia negra, y el orden y el caos, bla bla bla. Luego, en cuanto a aire, tierra, fuego y agua en hermandad, se refiere al elemento que representa cada bruja del aquelarre, que al menos en el caso de Sharon sabemos que ella era la bruja de la tierra. Y ojo, sé que algunos podrán creer que tras la muerte de Sharon, Río Vidal tomará su lugar como la bruja de la tierra, pero de momento solo han especificado que se necesita del aquelarre completo para acceder al sendero, no para mantenerse dentro ni tampoco para salir, sino de hecho todo indica que morirá una bruja por cada prueba, y los únicos sobrevivientes que lograrán pedir su deseo y salir con vida serán Billy y Agatha. Que se muera Kiko si no es cierto, ¿verdad, chavo? Sí, que se muera. Luego, en cuanto a sombras de poder despierto, sacro y terrenal, esta frase le queda perfecta a Wanda, ya que ella siempre tuvo en su interior la magia del caos, pero tuvo que sufrir demasiado para liberar su máximo potencial de la bruja escarlata, y de hecho sacro y terrenal también encajan perfecto con ella, ya que el creador del monte Gundagor visto en el multiverso de locura, y el ser que transcribió los hechizos del templo al libro Darkhold, considera a la belleza como sagrada, pero a su vez es terrenal, ya que no deja de ser una simple humana. Luego, en cuanto a aquelarre con verdad, la gloria llega
llegará al sendero voy bruja bruja soy, sí o sí se tiene que referir a que si logras llegar al final del sendero podrás pedir lo que tú desees. Luego, en cuanto a círculo de fe, la puerta quiero ver, se refiere a que la aquelarre debe formar un círculo, luego cantar la balada de las brujas, y con esto se abrirá el portal que te lleva al sendero. Luego, en cuanto a siempre en el camino debes continuar, de la mano de la muerte no te desviarás, significa que una vez que entras debes completar todas las pruebas o de lo contrario santas pascuarinas, y ni se te ocurra intentar desviarte o de lo contrario te encontrarás con la muerte, que gracias a Funko sabemos que Río Vidal no es ni Mephisto, ni su hijo Blackheart, sino nada más y nada menos que la muerte, taruga la cual es la primera vez que la vemos en forma encarnada en el UCM, y digo encarnada ya que tanto en Guardianes de la Galaxia como en Thor Love and Thunder ya la habíamos visto a modo de estatua, específicamente en las puertas de la eternidad donde también están las entidades cósmicas Infinito, Eternidad, el Tribunal Viviente, el Vigilante Watu, Eón y el Uno por encima de todo, y de hecho la muerte también aparece en el póster tarot de esta serie. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Belleza la cual en los cómics fue la razón por la que Thanos decidió reunir las gemas del infinito para llevar a cabo un genocidio, ya que al estar bien enamorado de ella y darse cuenta que ésta sentía satisfacción cada que una persona moría, decidió llevar a cabo una masacre planeta por planeta, pero al llegar a la conclusión de que destruir el universo entero para por fin tener un trono al lado de la muerte le llevaría muchos años, decidió recurrir a las gemas del infinito para destruir el universo con tan solo chasquear los dedos, a diferencia del UCM donde las intenciones de Thanos eran equilibrar la vida para que hubiera suficientes recursos para todos y darle un respiro al universo, al parecer porque él sabía que los celestiales se alimentaban de la energía generada por los seres vivos, y tiene sentido que él fuera de los únicos seres del universo en saber este secreto, ya que él también es un eterno pero con genes desviantes. ¿Me impresionas? Luego, en cuanto a la noche primordial da vista, se refiere a que el sendero en sí es un bosque tenebroso. Luego, en cuanto a familiar a tu lado, si el sol se va persistirá sangre, lágrimas y huesos, se refiere a que si un miembro de la aquelarre se nos va con San Pedro, el resto deberá continuar, lo cual fortalece mi teoría de que la muerte de Sharon no implica que alguien la tendrá que sustituir. Luego, en cuanto a doncella madre anciana, se refiere a la triple diosa que representa el ciclo de vida de una mujer, el cual comienza siendo una bella doncella, luego siendo madre de unos escuincles y luego siendo una anciana. Entre más arrugada la pasa es más dulce la fruta. Triple diosa la cual curiosamente es el símbolo del camafeo de Agatha. Luego, en cuanto a sinuoso, es el sendero de la maldición, lo malo es virtud, lo bueno es perdición. Digamos que es similar al dicho de no todo lo que brilla es oro, pero llevado al extremo, como que una mansión hermosa está embrujada, una sabrosa copa de vino puede estar envenenada, o una cariñosa bien Ricarda a la hora de la hora resulta que tiene berenjena. Buenos días, princesa. Y por último, en cuanto a tras muchas pruebas sin cesar el tiempo nos llegó, sin temor saldrá el portal, la espera terminó, sígueme y tendrás la gloria al final. Esa está más que clara, así que no hay necesidad de analizarla. Y por último, de Agatha All Alone, como ni siquiera el propio Billy recuerda quién concha le colocó el hechizo de sigilo, existen varias opciones entre las cuales está Wanda, cuya intención sería protegerlo de las brujas que podrían representar un peligro para él. Luego, al ya estar confirmado que Agatha intercambió a su propio hijo Nicholas por el Darkhold, no hay que olvidar que según rumores con quien lo intercambió fue con el mismísimo Mephisto, y como Jennifer mencionó que actualmente el hijo de Agatha podría ser un agente de Mephisto, es probable que él lo haya mandado a la Tierra como su espía, y por ello el símbolo de su boca es una M de Mephisto confirmado. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Y la tercera opción es que la propia Agatha se lo colocó instantes antes de intercambiarlo por el libro, para de esa manera protegerlo hasta tener el poder que tanto anhelaba para luego rescatarlo, lo cual tendría sentido ya que como lo intercambió cuando apenas era un bebé, y por lo tanto le es imposible reconocerlo ya de adulto. Eso explica por qué se sorprendió cuando vio el hechizo por primera vez, pero más que nada porque a partir de aquí lo empezó a proteger como toda una madre, como cuando no le permitió que tomara del vino envenenado. Y sí, sé que algunos dirán que esto es imposible ya que Funko spoileó que el cerdo es Wiccan, pero repito que existe la teoría de que Nicholas murió en el accidente de auto mencionado por Agatha en el episodio 1, accidente el cual coincide exactamente con el momento en que Wanda se sacrificó para destruir todos los Darkholds del multiverso, provocando que el alma de su hijo Billy reencarnara en el cuerpo recién fallecido de Nicholas, y por lo tanto técnicamente este infeliz es tanto hijo de Agatha como hijo de Wanda, ya que el cuerpo es de Nicholas mientras que el alma es de Billy. Esperen, ¿es una broma punk? Pero si quieren que fortalezca esta teoría aún más, mientras estaban preparando el antídoto, el cerdo mencionó que su papá amaba cocinar al vacío, lo cual sí, en un principio podría hacer parecer que se refería al papá de William Kaplan en los cómics, Jeff Kaplan, pero ¿recuerdan quién más amaba cocinar para subirle los ánimos a Wanda? Efectivamente, el papá falso de Billy, o sea Vision en Capitán América Civil War.
Te tengo, putito. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién crees que le colocó el hechizo de sigilo a Billy. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para UserPE, Manuel Cruz, UserTO, Brutal Squad, Luis Gabriel, UserTP que dice: Killer, tu canal es el mejor de YouTube. Me aman, en serio me aman. Y Daniel Top que dice: Killer, hazme un hijo. Mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro. Y nos vemos a la próxima.